de mucha bendición. Pero muy bien, hoy continuamos con este tema titulado Inmovible. Inmovible, basado en la vida de Daniel. Basado en la vida de Daniel. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo vencer en medio de un mundo tóxico, cualquiera que sea su mundo. Quizás su trabajo, su lugar de estudio. Mi oración no sea así, pero en veces aún el hogar puede ser en veces tóxico. ¿Sí me explico? Amén. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el entorno en donde usted se mueva, si es un ambiente hostil a la fe, hoy quiero hablarles de cómo mantenerse inmovible ante la presión, ante la hostilidad, en contra de la fe, en contra de la fe. La primera semana cuando empezamos a hablar acerca de Daniel, vimos que Dios lo prueba a Daniel. Daniel era un joven de alrededor de 17 a 20 años, de una familia aristócrata, de una familia noble de Israel, rica también. Pero como Israel no escuchó la instrucción de Dios, no se arrepintió de su pecado, Dios les permitió a ellos llegar a la esclavitud. Fueron conquistados y fueron llevados hasta Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue llevado esclavo hasta Babilonia. ¿Ok? Y estando en Babilonia fue puesto en un programa intensivo de 3 años para que sirviese al rey. La primera prueba que atravesó Daniel fue la prueba de la incomodidad cuando te sacuden de lo que tú crees, en el caso de Daniel, de tu hogar, de tu familia, y hablamos cuando Dios sacude tu mundo, ¿se acuerdan? Y luego la semana pasada hablamos de cuando Dios probó a Daniel, ¿con qué? Con las cosas, ¿no? Con el alimento. Lo pusieron en un sistema donde le ofrecieron lo mejor que se le ofrecía a las personas, la mejor comida, los mejores lujos. Y Daniel dijo, yo no me quiero contaminar con estas cosas. Y el punto principal del sermón de la semana pasada fue, Dios te prueba antes de bendecirte. Dios te prueba antes de bendecirte. Y hoy quiero hablarles para que tengan bien claro el punto del día de hoy. Daniel entra en un sistema de aprendizaje babilónico por 3 años. ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído eso? Por 3 años. ¿Cómo Daniel se mantuvo firme? No cambió su fe cuando por 3 años le instruyeron a que cambiara todo. O sea, a él lo metieron en ese sistema para que él cambiara su manera de pensar, para que él dejara su fe, para que él adoptara los valores y los principios babilónicos. ¿Sí me explico, hermanos? Para eso lo pusieron ahí. ¿Cómo él se mantuvo firme? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos preguntarnos que el mundo, el ambiente donde nos hemos movido ha cambiado quiénes somos? Ha cambiado muchas veces cómo hablamos. Ha cambiado muchas veces cómo tratamos a la gente. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nunca hemos oído de que la gente cuando viene acá a los Estados Unidos cambia? Antes de que digan, ven, piensen, no piensen en otro, piensen en usted. Have you changed? ¿Amén? ¿Sí o no? Como decía una familiar mía, ya llegamos a nuestros países bien emplumados, ¿verdad? Oh, yeah, oh, wow. Oh, y ya no hayamos ni en dónde poner el wow, yeah y el ok. ¿Sí o no? Pero Daniel no cambió. Si uno ve la vida de Daniel, él no cambió, hermano. Él se mantuvo un hombre temeroso de Dios, no importa en dónde lo pusieron y cuánta presión le pusieron para cambiar. Él se mantuvo la misma persona. Y el día de hoy quiero compartir cómo Daniel se mantuvo firme. En la Biblia, en Proverbios capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente. Mira lo que dice. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo, ¿qué? Y prospera. O sea, Daniel lo pusieron a estudiar, lo pusieron a que aprendiera. Y eso es bueno, aprender es algo bueno. Mira lo que dice Proverbios 4:13. Acepta mis enseñanzas y no te apartes, ¿qué? De ellas. Cuídalas mucho. De que de ellas depende, ¿qué? Tu vida. Y un versículo más, Proverbios. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La tercera prueba que atravesó Daniel, dada por Dios, fue la prueba de su fe. Si él iba a cambiar su fe
ante las circunstancias del mundo. Uno de los sermones que yo le voy a predicar, no el próximo domingo ni el domingo de Pascua, el domingo de Pascua va a ser una excepción de este tema y vamos a hablar de la cruz y la resurrección, pero uno de los sermones que le voy a hablar acerca de la vida de Daniel es que muchas veces no son las pruebas las que nos cambian, es el éxito. El éxito, hermano, puede ser tan dañino como las pruebas, porque a muchos podemos superar las pruebas, pero no podemos superar el éxito. El éxito es el que nos destruye. No sé si me explico. La bendición es la que nos termina dañando y alejando de Dios. No sé si me explico, hermanos. En el caso y en la vida de Daniel, él llegó a lo más alto de la responsabilidad del éxito y nunca cambió de ser un hombre que amaba, temía y servía a Dios. Y eso es lo que quiero transmitirle a ustedes el día de hoy. Amén. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Cómo Daniel atravesó el examen y la prueba de su fe? Mira lo que dice Daniel capítulo 1 versículos del 4 al 5, por favor. El rey Nabucodonosor ordenó: selecciona solo a jóvenes, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Debían recibir entrenamiento ¿por cuánto? Por 3 años y después entrarían al servicio ¿qué? Real. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años tenían que estar. Mire lo que dice Daniel 1:17, por favor. A estos 4 jóvenes Dios le dio aptitud ¿qué? Excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Dios les dio ¿qué? Aptitud excepcional. La Reina Valera dice: tenían un espíritu superior. Tenían un espíritu superior. Y mira lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 18, por favor. Cuando se cumplió el periodo de instrucción, ordenó, escuche bien, ordenó por el rey, cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey ¿qué? Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos ¿qué? De su reino. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Daniel atravesó ese examen. ¿Por qué? Porque los estaban instruyendo para ser los mejores de su tiempo. Los mejores de su tiempo. ¿Qué querían hacer los babilónicos con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué vimos la semana pasada? Una de las primeras cosas que quisieron hacer los babilónicos fue cambiarles el nombre, cambiarles su identidad, cambiarles quiénes eran. ¿Sí me explico? Daniel se tuvo que mantener firme ante la presión de cambiar. Le decía a los jóvenes que les compartí el mismo sermón el día viernes, que no sé si usted sabe, los babilónicos fueron los que inventaron el zodiaco. ¿Cuántos de ustedes creen en eso? En los signos, bueno, no deberían, ¿verdad? Son cristianos. En el zodiaco, en los símbolos, en la astrología, no la astronomía, la astrología son 2 cosas distintas. La astronomía es el estudio de las estrellas, los planetas, que es una ciencia en realidad, pero la astrología es el estudio de los signos y es la creencia de que donde está el sol, donde están las estrellas, afecta tu vida, y esto es paganismo. Esto es paganismo, esto no es de Dios, esto es malo. Los babilónicos eran misticistas. ¿No ve lo que dice la Biblia? Magos y brujos. Magos y brujos. ¿Qué le estaban enseñando a Daniel a hacer? No sé si usted está conectando aquí. ¿Qué le estaban enseñando a Daniel a hacer? A ser un mago y a ser un brujo. Al hombre de Dios, al joven de 17, 20 años, lo metieron en un sistema de 3 años para enseñarle a ser un lector del tarot. Para enseñarle a ser un lector de las estrellas. Y uno lo puede ver, ay, qué tremendo. No, pero esto era de vida y muerte, hermano. Era tan serio que aún la alimentación era descrita.
Cuando vimos la semana pasada el estudio, el que estaba encargado de ello le dijo a Daniel: yo no puedo cambiar tu comida, porque si tú te ves más delgado, más débil, más todo, es mi vida la que van a quitar, no la tuya. Esto era algo muy serio, hermanos. Cuando nosotros vamos a algún trabajo, cuando nosotros vamos a la universidad, cuando nosotros vamos y nos quieren cambiar nuestra manera de ser. Mire, si usted va a trabajar aquí va a tener que el viernes tomar como toman todos, porque aquí es fiesta requerida. Usted va a entrar a ese trabajo, usted va a tener que entrarle al chanchullo, porque aquí todos le hacen. No, pues pastor, yo tengo que pagar mis biles, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, I gotta fit in. Yo le pregunto, ¿did Daniel try to fit in? No, Daniel se mantuvo firme. Y ninguno de nosotros, hermanos, va a atravesar una presión como la que atravesó Daniel. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros hemos atravesado una presión tan intensa como la de Daniel para cambiar. Daniel y sus 3 amigos. Pero ¿quién estaba respaldándolos? ¿Quién estaba ahí? Aún en la esclavitud, aún en un país distante, la Biblia es tan clara de que Dios estaba con ellos. Y los hizo, dice, fíjense lo que, 10 veces más inteligente que los más, 10 veces más inteligente que los más inteligentes. O sea, porque usted lo tiene que comparar con la curva, ¿no? The bell. He's not talking about just the average. No, ellos eran 10 veces más inteligentes que los inteligentes. O sea, usted junte a todos los inteligentes 10 veces más que ellos. Capte. ¿Amén? Seamos inteligentes. No, hermano, el conocimiento, la sabiduría. ¿Por qué? Porque no todo era misticismo, era administración de un imperio. ¿Qué es un imperio? Un gobierno que no solo dirige su propia nación, pero dirige otras naciones. Eso es lo que es un imperio. Los babilónicos fueron uno de los imperios más poderosos, más grandes. Toda la zona de Irak, Irán, ¿sí me explico? Todo eso fue el imperio de todo. Usted sabe que Irak es la zona, ahí se dice que está la cultura de la civilización. Cuando entró ISIS, ¿cuántos se acuerdan de ISIS? Una de las tragedias más grandes que el mundo se lamentaba es que ISIS entraba y destruía todos los patrimonios de la humanidad. Los edificios que tenían ahí siglos de años de haber existido, ellos llegaban y los destruían. ¿Por qué? Yo quiero que usted capte que Daniel no estaba en cualquier lugar, pues. No estaba en cualquier lugar. Es como, ¿cuántos de ustedes han ido a Washington? Yo he ido a Washington. Vaya a Washington un día esto y usted se va a impresionar sobre los edificios, hermano. Vaya al Capitolio, vaya a la Casa Blanca, vaya al monumento a Washington, a Abraham Lincoln, vaya al Pentágono, hermano. Usted se va a impresionar por los edificios. Usted sabe que los historiadores y los que diseñaron Washington lo diseñaron con la intención de intimidar a los otros países cuando llegaran a visitar sus dirigentes. Lo diseñaron con la intención de que se quedaran intimidados del poder de este país por sus edificios. Usted sabe que si usted va a Washington, los edificios no son de vidrio, todos son de mármol y de piedra. Es un símbolo de que el vidrio se quiebra y lo fancy se va, pero la piedra permanece para siempre. Quiere decir, nuestro imperio es una manera de transmitir un mensaje. Nuestro imperio estadounidense durará por siempre. Pero usted sabe que no es así. Los babilónicos eran como los Estados Unidos, hermano. Era un imperio. O sea, Daniel llegó y vio los grandes edificios. Israel era un país chiquito, hermano. Chiquitito, lo más grande que tenía Israel era el templo. Yo quiero que me entienda, pues, hombre. Lo más grande que tenía Israel era el templo. No se comparaba con el imperio babilónico. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos dejamos? Camina bien, porque aquí sí las cosas son distintas, vos. De Dios en la tierra y su plenitud sabía Daniel. El mundo y lo que en él hay. Estos bayuncos babilónicos también mi Dios los creó. ¿Sí me explico? Esa piedra con que han construido sus edificios, mi Dios la hizo. O sea, esa es la manera de pensar de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. No sé si me explico, hermano. Yo creo que con eso ya váyanse, que Dios les bendiga. Ya tenemos, yo creo que no necesitan escuchar más. Pero solo les voy a dar 5 puntos nada más. ¿Sabe qué es la verdad del día de hoy? Vivimos en una cultura. Yo le decía a los jóvenes cuando orábamos por los niños que van a entrar a la escuela. Le decía, yo sé que usted envía a sus hijos a la escuela y claro, van a educarse, pero también usted sabe, hermanos padres, que donde usted los está enviando es la cuna del paganismo, del ateísmo,
Did you know that? Usted sabe que donde los está enviando, especialmente desde la junior high, la high school, y no digamos la universidad, todo lo que les enseñan va en contra de los valores bíblicos. Y no solo en contra de los valores bíblicos, pero se burlan de la fe. ¿Sí me explico? Se burlan de la fe. Por eso usted, yo quiero que usted piense, padres, hermanos, ¿por qué los hijos en veces ya empiezan a llegar cambiados a la casa? ¿Por qué ya de repente antes les gustaba venir a la iglesia de chiquitos y ya van creciendo a la adolescencia, junior high, high school, ya, they're too cool to come? Y usted cree, no, es que están cambiando, es que los están indoctrinando y agarrar la onda, no seas terengo. Les están lavando el coco y tú creyendo que te los están educando para alejarse de Dios. You understand? Ellos no te van a decir porque ellos ya saben lo que tú crees. ¿Sí me explico? Ellos no te van a decir, pero ellos están desarrollando en su mente otra manera de pensar. Otra manera de pensar. Y en el momento que ellos tengan suficiente influencia y autoridad para decirte, ya no quiero ir a la iglesia, eso es lo primero que te van a decir. Y por eso a la edad de los 16, 17, ya no quieren venir los muchachos. Y te voy a decir una de las razones, una de las razones principales es la indoctrinación del sistema escolar en los Estados Unidos. Es la indoctrinación pagana de educación de los Estados Unidos. Yo tuve una jovencita hace unos 5 años atrás que tomó una clase del Evangelio de Mateo en Cerritos College. Yo todavía me quedé sorprendido. Cerritos College, ¿de verdad? Sí, me dejó a tomar una clase de Mateo y estaba bien contenta. Y yo le dije, pues ahí me platicas cómo está la clase. Me llama la atención saber que están enseñando Mateo, el Evangelio de Mateo en Cerritos College. ¿Sabe que casi lloraba esa jovencita cuando me platicaba? Pastor, me decía, desde que comenzó la clase, el maestro hace una sola cosa: burlarse del evangelio. Lo único que hace es agarrar los pasajes y ver la manera de cómo enseñar que son mentiras. Es todo lo que haces. Es todo lo que haces. Y es tan carismático. Si usted viera toda la clase, habían como unos 200 estudiantes, estamos hablando de 5 años atrás. Todos están anonadados y todos se creen lo que él está diciendo. ¿Cuántos de esos 200 muchachos creen que eran cristianos? ¿Cuántos creen que esos 200 cristianos vienen de hogares que creen en Dios? Pero ya se les quedó en la mente. Ya se les quedó en la mente que la Biblia es mentira. ¿Por qué? Porque un tonto ateo, ¿sí me explico? Les enseñó. Pero como muchas veces, hermanos, desconocemos el evangelio, y no solamente lo desconocemos, sino que no nos importa instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, tenemos un problema bien serio. Amén. Por eso el estudiar conscientemente la palabra de Dios es sumamente importante. ¿Sabe que nosotros tenemos 4 o 5 grupos que ya tienen como 6 meses de estar estudiando un tema llamado Fundamentos? Y es un estudio teológico acerca de la venida de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la redención, acerca de todo, la vida después de la muerte, la Biblia, el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Todos deberían de ser parte. Todos deberían de ser parte. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no le damos la importancia y no aprendemos el principio de la palabra de Dios que nos enseña la vida de Daniel. ¿Qué pasa en las escuelas el día de hoy? Usted sabe que antes de 1962 la Biblia estaba en las escuelas. Ahora ya no está en las escuelas. Quitaron a Dios de las escuelas. ¿Sí me explico? Siempre yo oigo que clubes cristianos están demandando a una escuela o a alguna universidad porque los atacan. No, aquí no puedes orar. Yo me acuerdo cuando estaba en la high school, teníamos un vice principal que era cristiano y fuerte. Y él tuvo muchos pleitos en la high school, Orange High School, con muchos de la administración, porque él todos los lunes agarraba como 15 estudiantes cristianos y se ponían a orar en el flagpole de la entrada a la high school. Ahí se ponía el vice principal a orar con ellos. Yo me acuerdo como profesores, counselors, era un pleito todo el tiempo porque el viceprincipal se ponía a orar con 15, 20 muchachos en la bandera, a la par de la bandera, porque era propiedad pública de la escuela, no tenían derecho de la separación de Dios y el Estado, de la educación pública. ¿Qué de malo tiene orar a Dios?
Oh, pero que las muchachas en el Assembly Rally semidesnudas ahí bailando, eso no hay problema, eso démosle aplausos. Hoy la cultura es una burla todo eso, mucho de estas cosas, hermano. Sensibilidad a la mujer, dicen las mujeres, pero nadie dice los shows de Hollywood. Yo no entiendo. Usted tiene que entender, hermano, que el mundo pagano, el mundo de Hollywood, el mundo de la economía, es una absoluta y total hipocresía, hermano. Es una total, absoluta hipocresía. Nunca le crea nada a nadie de Hollywood, porque son todos una bola de hipócritas. No lo vea, pero solo los programas de los Emmy, toda la basura que ponen ahí y luego están hablando de los derechos de la mujer. Es una basura, hermanos. ¿Ah? Es un mundo pagano en el cual quizá usted ya no está siendo indoctrinado de alguna manera, pero sus hijos sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? Están en la junior high, quiere decir que les toca séptimo, octavo, más 4 años de high school. ¿Cuántos son? Son 6 años, hermano. Son 6 años. Y el estado de California es uno de los peores estados. Uno de los peores estados, hermano. Le van a enseñar selección de género. ¿Sabía usted qué es selección de género? ¿Ah? No, pues si tú crees que eres niño, aunque eres niña, eres niño. Aunque eso le van a enseñar. Que la verdad es relativa, que la biología, que su cuerpo no define la verdad, lo define lo que tú piensas. Eso es ilógico, hermanos. Eso es ilógico. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Yo creo que mucho joven que está batallando con su sexualidad no es porque tenga una tendencia de nacimiento, y los hay, sino por una confusión y un trastorno mental o abuso de niño sexual. Y no hay esa estructura de la palabra de Dios para sanar esas heridas y poner balance en la estructura mental del joven. Por eso hoy en día ya no hay palabras, ya no hay léxico, hermano. Ya no hay léxico para definir. Ya no solamente, con todo respeto, había persona homosexual, lesbiana, porque es las palabras que son. Ya era todo. Ahora ya no, hermano, hay como 7 diferentes, 10, 15 más. Porque si yo creo que soy ballena, sos ballena. Porque sos ballena, tenés cuerpo de ser humano, pero yo me creo ballena, yo me creo delfín. No, y se oye chiste, pero no lo es, hermano. Es lo que yo creo, que va en contra de la palabra de Dios. Es el mundo en el que vivimos. Es el mundo el que rechazó a Daniel, el que se puso firme en contra, hermanos. ¿Se acuerda el primer versículo que yo le leí cuando empecé a hablar de inmovible? Ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ay de aquel, dice, que a la luz llama tinieblas y a las tinieblas luz. You see what I mean? You have to stand up. Hermanos, tienen que ser firmes en sus convicciones. Tienen que escuchar a sus hijos. No, don't just shut up. Le voy a dar un consejo a los padres. ¿Quieren un consejo? Cuando usted le pregunte a sus hijos qué piensen, de verdad escuche lo que piensan. Porque si usted les pregunta qué piensan y luego se enoja porque lo que le dicen, entonces nunca más le volverán a decir lo que piensan. Y te van a decir lo que tú quieres oír, que es distinto a lo que piensan. You want them to tell you what they think. Aunque tú sientas que ¿cómo puedes creer eso? Hijo, hija, ¿por qué tú crees eso? ¿Has considerado lo que dice la Biblia? Sí, pero es que mi profesor y usted va escarbando de dónde viene eso. Where does it come from? Pero no lo rechaza inmediatamente, porque entonces lo que usted hizo ahí es poner una pared. Con los niños, con toda persona en realidad. Con toda persona en realidad. Amén, hermanos. Es un consejo. Listen to them. Listen to them. Pero ¿qué pasa muchas veces? No, tú no. Aquí mi casa, mis reglas, mis leyes y todo. ¿Cuál tu casa? ¿Cuál tus leyes, hombre? Muchos padres, mi casa.
¿Cuál? Si los hijos hagan lo que ellos quieren. Se te ponen bien bravos, ahí tambaleas. You know? Anyways. ¿Cómo Daniel venció? ¿Cómo Daniel venció? Daniel, número 1, hermanos, decidió por adelantado. Daniel decidió por adelantado honrar a Dios. Daniel decidió por adelantado honrar a Dios. Hermanos, quiero que me escuche. Si usted va a vencer ante las pruebas y ante los exámenes y ante las tentaciones, usted tiene que decidir por adelantado que va a honrar a Dios. Usted no puede decidir en medio de la prueba si va a honrar a Dios, porque ya perdió. Si usted no ha decidido que va a honrar a Dios, el momento que sea tentado, no lo vas a honrar, porque la tentación se vuelve demasiado fuerte. Does that make sense? Estoy leyendo uno de los libros, se llama Hoy es importante, del hermano John Maxwell, y él dice, la vida, dice él, es uno de los mejores escritores acerca del liderazgo. La vida, dice él, es de 10, 12 decisiones máximo. De 10, 12 decisiones máximo. Y entre más rápido tú decidas acerca de esas cosas de tu vida, lo único que tienes que hacer después es cada vez que llegue a una situación, recuerda lo que ya decidiste. Y se te quita la complicación. Ay, ¿qué decidí yo acerca de mi vida? ¿Qué decidí acerca del dinero? ¿Qué decidí acerca de Dios? ¿Qué decidí acerca de la familia? ¿Qué decidí acerca de mi salud? ¿Qué decidí yo? Eso es lo que voy a hacer. Porque yo ya decidí, yo no me tengo que quebrar tanto la cabeza. Yo ya predecidí. No sé si me explico, hermano. Por ejemplo, hay cosas que yo creo de la familia, mi familia, de mi matrimonio, de la iglesia, de mi tiempo, de mis prioridades. O sea, cuando llega algo que, pastor, aquí, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahora, que saber y hacerlo son dos cosas distintas, pero pues yo ya lo sé. Si yo me quiero complicar la vida, la pienso mucho. ¿Me escucharon? Si me quiero complicar la vida, la pienso mucho. Si no me quiero complicar la vida, lo único que tengo que hacer es que decidí ya. Eso es lo que tengo que hacer. Daniel decidió antes, rápidamente. Mira lo que dice la Biblia. Daniel estaba decidido a no contaminarse. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian ¿qué? La sabiduría. El honrar al Señor instruye en la sabiduría. Mire el siguiente. El Señor concede sabiduría. De su boca ¿qué? Proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Número 2, ¿qué aprendemos de Daniel? Nunca dejó de aprender. Daniel nunca dejó de aprender. Esto yo lo mencioné hace unos días. ¿Cuándo ustedes dejaron la escuela? Hace años atrás. Amén. Uno de los problemas de los seres humanos, de nosotros, especialmente en nuestra cultura hispana, es que porque ya dejamos la high school, lo que sea, hasta el grado que hayamos dejado, creemos que ya se acabó nuestro tiempo de educación. Y eso es un error. ¿Cuánta gente el último libro que abrió y lo leyó de pasta a pasta fue cuando estaba en la high school? ¿Cuántos hemos leído de pasta a pasta? La educación es algo continuo, hermano. Daniel fue una persona que constantemente se preparó, constantemente se instruyó. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Las personas inteligentes están siempre dispuestas ¿qué? A aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Daniel tuvo que aprender cómo administrar en el imperio babilónico, cuáles eran las leyes de la administración, cuál era el idioma. O sea, había muchas cosas que sí tenía que aprender, hermano. Había muchas cosas que tenía que aprender. ¿Cuántos de ustedes han comido pescado? ¿Cómo se come el pescado? Pescadito zarandeado, mijo. De allá de Nayarit. It's good stuff. ¿Cómo se come? Se come la carne y desecha las espinas, ¿sí o no? Bueno, todo lugar así debe de ser usted. Cómase la carne, deseche las espinas. No deseche todo solo porque tiene algo malo. Pablo dijo, escuchadlo todo, retened lo bueno. Fíjate qué tremendo. O sea, claro, uno puede ir a UCLA, USC, Cerritos College, y claro que te van a instruir. La matemática es la matemática, hermano. 4 más 4 son 8. 2 por 4, 6. La aritmética, la química, la biología.
Todo eso es ciencia, hermano. Y uno lo aprende, correcto. Y te instruye la administración de empresas, las leyes. Todas esas cosas las enseñó, las aprendió Daniel. Él nunca dejó de instruirse, hermano. Es más, alguien una vez dijo, y me quedó muy grabado, lo más caro en la vida es la ignorancia. Lo más caro en la vida es la ignorancia, el no saber. ¿Cuántas veces hemos pagado más por algo por no saber? ¿Sí o no? Y luego te topas, ay, ¿por qué no investigué más? Ahí estaba, en este lugar estaba más barato. Right? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Erráis porque desconocéis las escrituras y el poder que hay en ellas. Mira el precio. No hay precio más alto en la vida que ustedes conozcan la palabra de Dios. No hay precio más alto que usted vaya a pagar en esta vida que desconocer la palabra de Dios. Jesús dijo, en ella está la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre esté completamente preparado para toda buena obra. ¿Me está escuchando, hermano? This is it. This is it. Right here. Right here. This is it. El no conocer esto te va a hacer pagar el precio más alto en la vida. Porque para eso la dejó el Señor, para que fuese nuestra instrucción, nuestro manual. Y el mundo, hermano, está en contra de esto. El mundo predica y enseña lo opuesto a esto, hermano. ¿Me está escuchando? Y lo disfraza por cosas buenas. Lo disfraza con cosas excelentes. Porque el Satanás no viene como, oh, te voy a asustar. No viene con cachos y cola. Avivemos. El apóstol Pedro dice, porque se os presenta como ángel de luz, dice. ¿O no se acuerda cuál es el nombre de él? Lucifer, ser de luz. El arcángel más hermoso en toda la creación de Dios. ¿Cómo se nos presenta? Se nos presenta a través de cosas buenas, hermanos. Por eso nunca debemos dejar de aprender la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de leer. Por eso yo le motivo, únese a los grupos pequeños. Venga al estudio. Llene su mente de la palabra de Dios. Los que pueda, claro, aplíquelo. Yo entiendo eso. Pero yo digo, bueno, quizás está mucho estudio. Pero si se pasan 5 horas viendo la tele todos los días, 3 horas en el teléfono, no, pues ámpese la Biblia por lo menos 1 hora al día. Amén. Y si se le olvida cada tres días, no, pues necesita estárselo refrescando. Porque este sermón para el miércoles, el 90% de lo que yo dije, ya se le olvidó. So you need to constantly be learning. ¿Qué es el conocimiento, hermanos? Adquirir sabiduría es amarte. ¡Ay, qué bonito! Es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperan. Conocimiento es información obtenida de la educación o experiencia. Educación o experiencia. Sabiduría es ver y responder desde la perspectiva de Dios. Mucha gente tiene conocimiento. Pues sí, ya tienes el pelito blanco. Yo entre más me dejo crecer el pelo, más canas me veo. Pero Sara dice que le gusta mi pelo más largo. Pero yo le digo, me veo más canas, ya esto ya se me puso blanco. Pero esto blanco y esto blanco no quiere decir que tengo sabiduría. Puede decir que tengo experiencia porque ya viví 41 años y no mucho. Algunos tienen más que yo. Pero sabiduría, hermano, es algo muy distinto. La sabiduría la puede tener un jovencito de 15 años, una persona de 20 años, porque Dios le da sabiduría al que se la pide. Dios le da sabiduría al que conoce la palabra de Dios. Nunca confunda conocimiento con sabiduría. Los años no te dan sabiduría. Una de las cosas que hemos visto es gente ya grande, falta de sabiduría. ¿Sí o no? Yo tengo una hermana que siempre me pide oración, pastor, ore que Dios me dé sabiduría. Y yo veo que la está haciendo cada vez más sabia, fíjese. Pues yo no voy a pedir que Dios me dé sabiduría porque van a pensar que soy sin sabiduría. Fíjate, ahí se nota que no tiene sabiduría. Amén. Le decía a los jóvenes, usted puede tener educación y no ser sabio.
Alguien puede ser un doctor y tener 3 divorcios. Mucha educación, poca sabiduría. Amén. Trabajar en finanzas y tener 3 bancarrotas. Mucho conocimiento de número, administración, pero poca sabiduría. Amén. Tener éxito en punto A, punto B, pero no el punto más importante, que instruye la palabra de Dios. Amén. Sabiduría es entender lo que es más importante en la vida. Dios es importante, tú eres importante, tu familia es importante, la iglesia es importante. Eso es tener sabiduría. Amén, hermanos. Muy bien, número 3. ¿Cómo se mantuvo Daniel firme? Primero, por adelantado, iba a honrar a Dios. Número 2, nunca dejó de aprender y entendió la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y número 3, sumérgete en la palabra de Dios. Hay una palabra en inglés. ¿Cuánto les gusta el té? A mí medio me está empezando a gustar el té, pero ¿cuánto les gusta el té? A mí me gusta más el café, pastor. Yo también, pero a mí me gusta el té de manzanilla. Si alguien me quiere regalar té de manzanilla, ya no me regalen café. Bueno, sí, regáleme café. Corrección. Regáleme café y té de manzanilla. A mí me encanta el té de manzanilla. Pero el té, ¿qué hace uno en el té? Uno lo mete en agua. ¿Sí? Esa es la palabra steep. You steep the tea bag into the water. Me sumerjo. Yo traté de encontrar una palabra que parece. Me sumerjo en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un consejo práctico. Aquí está. Lea la palabra de Dios despacio. Lea la palabra de Dios despacio. O sea, no ande a las carreras, pues. Un salmito bien leído, bien pensado, bien meditado. Un versículo, si querés, pues. Pero bien aprendido, hasta memorizado, si es posible. Eso es mejor que usted, me leí 15 capítulos el día de hoy. Sí, ¿cuántos aplicaste? ¿Cuántos aprendiste? ¿Cuántos meditaste en ellos? Amén. La palabra de Dios se lee detenidamente. Amén. Se lee con paciencia. ¿Yes? Se lee con paciencia. Ahora yo sé que todos traen sus teléfonos y todo. Bueno, está bien, léala en su teléfono. But you have to read it. Nadie la puede leer por ti. Tienes que leerla. Ten herramientas para leerla. Joel estaba enseñando la clase de madurez espiritual, donde nosotros entramos en muchas herramientas de cómo leer la palabra de Dios. Cómo leer la palabra de Dios. Porque aún para leerla, cómo leerla, es muy importante. Por ejemplo, si usted solo la abre, bueno, hoy voy a leer este capítulo y mañana, voy a leer este, voy a leer. No. ¿Cómo se lee la Biblia, hermano? Se lee en orden. Si usted va a comenzar a leer la Biblia, yo le doy 3 recomendaciones. Lea la de Génesis y Apocalipsis. Así de simple. Ya la terminé. Ok, lea una vez más de Mateo a Apocalipsis. Ya lo terminé. Entonces ahora lea de Génesis a Malaquías. Ya lo terminé. Ahora escojo un libro. Amén. Ahora escojo un libro. Voy a leer todos los salmos. Voy a leer todo el libro de Isaías. Pero no leas todo el libro de Isaías o el capítulo si no has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Lo primero que tienes que hacer como fundamento espiritual bíblico es leer toda la Biblia. Ese debe ser tu proyecto. Si no has leído toda la Biblia, lee toda la Biblia. Deja de que andar brincando. El pastor dijo que toda la Biblia. Ok, Génesis 1. Toda la Biblia. Y cuando la leas me contás. La Biblia se lee ordenadamente. Toda la escritura está inspirada por Dios. Hasta las genealogías aburridas. Esas también te las tienes que echar. Porque si Dios las puso ahí, por algo están. No, ahí están las genealogías de Jesús, pues ya aprendemos mucho de ello. Toda la escritura, de principio a fin, toda la escritura. Toda la escritura. También los capítulos difíciles allá de Jeremías y Oseas. Que como que va todos los versículos bonitos, nos gusta leer, los que ponen en cuadros. No, pero hay que leer la instrucción del Señor también. Muy bien. Número 3, rápidamente. Escoge. Voy a brincarme. Escoge creyentes consagrados como tus mejores, ¿qué? Amigos. Escoge creyentes consagrados como tus mejores amigos. Quiero decir, hermanos, esto, y eso es algo que cuando yo lo comparto, y lo he compartido este punto, este principio espiritual varias veces ya,
yo sé que cuesta. Y voy a decir dos cosas. La primera, como hijo de Dios, si usted quiere pasar las pruebas, yo no te estoy diciendo que no puedes tener amigos que no son cristianos. Yo no dije eso. Pero lo que estoy diciendo es que tus mejores amigos no pueden ser personas que no sean cristianos, comprometidos. Antes yo decía creyentes o cristianos. No, ahora ya le puse consagrados o comprometidos. Porque yo dije algo el jueves, no sé cuántos de ustedes me escucharon. Hay cristianos que en vez de ayudar, friegan. No, en buena onda. Pero voy a mantenerme en mi primer punto. Tú puedes tener conocidos, amistades que no comparten tu, claro que sí. Pero el amigo íntimo, el best friend, es alguien que influencia sobre ti. Es alguien que influencia sobre ti. ¿Sí me explico? Y esa persona, si tú no la escoges bien, siempre te va a jalar, siempre te va a atraer. Siempre te va a atraer a alejarte de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No, pastor, fíjense que yo tengo un amigo que él me dice qué bueno que vas a la iglesia y tal. Nah. Sí, pues no te dice, ya leíste la Biblia, ya oraste, ya serviste, ¿verdad? O sea, nos engañamos. Your best friends need to be committed Christians. Your best friends need to be committed Christians. Ahora voy a ir al otro punto. Dentro de la iglesia, sea amigo de todos. Sea amigo de todos. Pero dentro de la iglesia, busca a aquellos que son más espirituales. Yo no siento que rechaces al que no. Pero cuando uno anda mero rebelde, no como el grupo, pero de actitud. Cuando uno anda mero que la carne te está ganando, tu espíritu siempre se va a inclinar a acercarse a aquellos que se sienten igual. You gravitate. You know the word gravitate? You gravitate toward them. No te vas a juntar con el Gonzalo. Te estoy llamando espiritual, fíjate. Lo último que vas a hacer es buscar al líder o al pastor. No, por la oficina ni cerca. Uy, no, el pastor no. Ve hasta aquel Hayán. You know, Hayán es una palabra. Hasta aquel Hayán, bayunco, que solo plebadas habla, que solo leperadas. Viene a la iglesia y viene hablando tonteras. Ahí se va toda la mano. No. No, hermanos. No os engañéis. No os engañéis. No nos engañemos. Debemos de buscar las personas espirituales. Te lo voy a poner de esta manera. La mayoría de ustedes han leído el libro de Daniel, ¿sí o no? O al menos las historias principales. Quiero que pienses en esto. ¿Quiénes eran los amigos de Daniel, hermano? ¿Quiénes eran los amigos de Daniel? Se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Y qué tipo de hombres eran estos, hermano? Estos eran machos. Estos eran gallos. Estos le dijeron al rey Nabucodonosor: aviéntanos al horno de fuego porque no vamos a doblar las rodillas. En esa historia no está Daniel, fíjense, yo creo que andaba de gira artística. No, pues sí, probablemente andaba en alguna misión, porque él no estuvo ahí. Solo estuvieron sus amigos. Pero usted mire el calibre de los amigos de Daniel. ¿Por qué Daniel se mantuvo firme? Porque tuvo un sistema de apoyo fuerte, hermano. Porque si Daniel en algún momento titubeó, el Sadrach, ¿qué pasa, Daniel? ¿Qué te pasa? Yo te estoy viendo que como que andas medio ya metiéndote ahí con las cosas de los babilonios. ¿Qué te pasa, Daniel? Oye, nos acabamos de echar nosotros que nos aventaron al horno de fuego, tú nos andas quedando mal. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? ¿Pero qué hacemos? Ay, no, yo me voy a ir con esto porque estos no me entienden. Y disculpe, hermano, yo lo hago no quiero ofenderme, pero es la verdad. ¿Usted por qué viene tarde? ¿Y usted por qué una hora de Zoom no puede sentarse a escucharla dignamente porque es la palabra de Dios? Se comporta de una manera bayunca. ¿Usted me quiere decir que no tiene disciplina para una hora? ¿Ah? Ay, sí, yo trabajo. Ayer le hablé a los hombres. Daniel los amparon al foso de los leones por orar, hermano. Por orar.
por orar 3 veces al día, y no oraba nada más allá en su oficina tomándose el té, viendo el Netflix. Dice que salía de sus oficios, se iba a su casa, abría la ventana, miraba hacia Jerusalén y ahí se ponía a orar. ¿Cuántos de ustedes creen que Daniel no era un hombre ocupado, hermano? Si era el segundo hombre más importante del imperio. ¿Qué excusa tiene usted y yo para decir que no tengo tiempo? Si el hombre más ocupado de ese tiempo tenía tiempo para orarle a Dios 3 veces al día. Usted me va a decir que no tiene nada. Por favor. Por favor. Entonces, como espirituales debemos exigir que el Señor sea honrado, hermanos. Debemos exigir que el Señor sea honrado. Debemos exigir disciplina en nuestra vida. ¿Sabe por qué Daniel se mantuvo fuerte? Porque tuvo gente firme a la par de él. No gente que lo consintió. No gente que le dijo, pues ni modo, pues si tú te sientes mal, pues ya qué vamos a hacer. No. Vámonos, órale. Levántese. Vámonos a orar. Vámonos a la oración. Vámonos al plan Peace. Vámonos a la reunión. Matámonos al Zoom. Amén, hermanos. Vámonos a servir. Ya son las 6. Órale, levántese. 6:30. Vámonos. Yo le dije a ustedes. El año pasado yo me dije, ay, Sara, yo me siento mal. Me sentía mal de mi salud y me sentía mal anímicamente de mi cerebro. Y Sara se vestía. Y en veces 2 o 3 veces me dijo, bueno, si te quieres quedar, tú quédate. Pero como vas a ver mi esposo, yo me cago. Vámonos. Pues yo en vez me enojaba con ella. Le decía, vos no me entendés y no me tienes consideración. ¿Qué quieres consideración? Tú tienes una responsabilidad, me decía. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes que estar ahí. Pero me duele, no te estás muriendo. Pero ¿cuántos de nosotros, vea? No, fíjate lo que le voy a decir. Yo creo en tratar a la gente con amor, pero consentir a la gente es malo. Consentir a la gente es malo. Yo lo he dicho, si usted lo sabe que yo lo he dicho. Tengo años de enseñar esto. El que te consiente no te ayuda. El que te consiente no te ayuda. Es el que te demanda, es el que te empuja, es el que te dice, hágale, ándele, muévase, lea, ore, trabaje, levántese temprano, échele ganas. Amén, échele ganas. No se rinda, 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 hombre. No se rinda. Si vas a hacer kirifu, pues ni modo. ¿Por qué Daniel se mantuvo firme ante una presión de 3 años? Porque no era el único, hermano. Porque en esos 3 años no solo estaba él, estaban sus 3 amigos con él, apoyándose el uno al otro. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de leer la historia del ex senador, ya murió, John McCain. ¿Se acuerdan de John McCain? Él fue prisionero de guerra en Vietnam por alrededor de 12 años. Y él narra, hermanos, que una de las maneras en cómo él pudo sobrevivir la tortura y el ataque psicológico que les hacían es que los prisioneros a él lo mantenían aislado, a él nada más porque era el hijo de un almirante de la Fuerza Naval. O sea, él era especial y lo mantenían apartado. Pero los soldados le hacían esto en las rejas de metal. Todos los días. Y él se comunicaba. Y decía, esos mensajes que ellos me mandaban, me daba fuerza. Ellos me decían, aquí estamos, no te hemos olvidado. Mantente fuerte, no te hemos olvidado. Aquí estamos todavía, estamos contigo. 12 años, hermano, de tortura, de abuso. Y el hombre se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque era el hijo de un hombre poderoso del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Cuando tenemos ayuda de otros, hermano. No tenemos ayuda de otros. El que está solo se ahoga solo, hermanos. ¿Sabía usted eso? Yo me la quiero llevar de llanero solitario. Así vas a terminar, solitario. Si el Señor necesitó de sus amigos en el momento de su lucha, ¿qué le dijo a Pedro, Juan y Jacobo? Vengan conmigo y oren conmigo porque me siento triste. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 4, vámonos. Ya lo dije, ¿verdad? Vamos a brincar los versículos y usted los lee, pues. Número 5, mantente, ¿cómo? Conectado a una iglesia, grupo pequeño y un ministerio. Porque los 3 son esenciales para recibir, dar y apoyar.
Los tres son esenciales para recibir. ¿Para qué? Estoy con la iglesia, yo me conecto, soy parte, estoy activo en la iglesia, yo vengo los domingos. Ya vamos a regresar los jueves en abril, hermano, aquí. Yo me conecto, yo soy parte de la congregación. Soy parte de un grupo pequeño, hay comunión. Tengo 4, 5, 6 hermanos que oran por mí, que me conocen, que me escuchan, que conocen mis peticiones. Y tengo un ministerio, quiere decir que aporto, doy de mis dones, de mi habilidad, de mi tiempo. El ministerio es algo que te enriquece, hermano, que te bendice. Cuando usted lee la historia de Daniel en el foso de los leones, Nabucodonosor le dice a Daniel: el Dios a quien tú sirves, el Dios a quien tú sirves, que Él te salve. Y no se lo dice con maldad, se lo dice porque este rey amaba a Daniel. Y le dice: si a Él le sirves y si Él es Dios, que Él te salve. ¿No es eso verdad? ¿Usted le sirve a Dios? ¿Usted ama a Dios? Que Él te salve. ¿Tú le sirves a Dios? ¿Tú amas a Dios? Que Él te sane. ¿Tú le sirves a Dios? ¿Amas a Dios? Que Él te conceda los deseos de tu corazón. Porque a Él le sirvo. Porque a Él le amo. Mi lealtad está con Él. Y a mí me encanta lo que le dijo el rey: a Él le sirves, a Él amas, que Él te ayude. Y usted le dice eso a Dios, hermano. ¿Usted no ha leído el carácter de Dios? ¿Usted no ha leído el carácter de Dios, hermano? Usted le dice a Dios: yo te amo, yo te sirvo, tú tienes que venir a ayudarme ahorita. ¿Usted cree que Dios se va a quedar quieto? Dios mueve cielo y tierra para venir en tu ayuda, hermano. Dios mueve cielo y tierra para venir a rescatarte. Dios envía sus ángeles a rescatarte, hermano. ¿Me está escuchando? Dios manda sus legiones de ángeles porque tú eres el que le amas y tú eres el que le sirves. Dios nunca te va a dejar abandonado. Jamás. Dios le dijo a Daniel: tú me sirves, tú me amas, yo no te dejo en un foso de leones. Dios le dijo a Andrés, a Sadrach, Mesach y Abednego: ustedes me aman, ustedes me sirven, yo me zampo en el horno de fuego con ustedes. Porque ¿qué le dijo el rey pagano a sus oficiales? Ustedes no aventaron 3 y yo veo 4 ahí. Y el cuarto parece un hijo de los dioses. O sea, Dios no mandó un ángel, Dios se metió él mismo ahí. Deje que les predique de eso. Dios no mandó un ángel, pudo haber mandado a Miguel, pudo haber mandado a Gabriel, pudo haber mandado a cualquiera de sus ángeles sumamente poderosos. Él mismo se metió con los muchachos, hermano, que están comprometidos. Cuando uno está comprometido con Dios, Dios se compromete con uno, hermano. Dios no nos deja pasar valles, hornos, pruebas, luchas solos. El problema es si no lo honramos. El problema es cuando no le obedecemos. El problema es cuando Dios dice: yo quisiera caminar contigo, pero tú no quieres caminar conmigo. Dios no abandona. Dios no abandona, hermano. Uno de los versículos de vida mía es 1 Samuel capítulo 3. Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y tengo en poco a los que no me honran. Wow. Yo cuando leo eso, yo digo, yo no se lo, yo me lo aplico a mí. Número 3, número 6, por último, vámonos. Recuerda, Dios te recompensará. Acuérdate que Dios te recompensará. God will reward you. God will reward you. Brothers and sisters, don't ever forget that God will reward you. Y hermano, Dios sabe cómo recompensar. Amén. Dios sabe cómo recompensar, hermanos. Quiero terminar leyendo este pasaje de nuestro Señor Jesús. Jesús les dijo: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar.